Historia del castellano. El latín es nuestra lengua madre. ¿Sabes dónde surgió? Fue en Latium, hoy mejor conocido como Lacio, ciudad de Italia, a partir del año 1000 a.C. Es de origen indoeuropeo. Los primeros hablantes habitaban el sureste de Europa y Asia Central. Las lenguas que aportaron a este idioma son el etrusco, el osco y el umbro. Tuvo 4 etapas. Etapa número 1, la del latín arcaico, en el siglo III a.C. Se produjo una gran revolución en la lengua latina y fue traducida la primera obra griega, la Odisea de Homero. Etapa número 2, el latín culto, en el siglo I a.C., donde aparecieron escritores romanos como Cicerón y Virgilio, los cuales llevaron el latín a su siglo de oro. Etapa número 3, el latín vulgar, del siglo III al V a.C. Los soldados romanos formaron un latín hablado, que es diferente del latín culto. En este periodo se da la romanización. Etapa número 4, el latín medieval, con la caída de Roma en 476 a.C. El latín dejó de ser una lengua hablada. Ahora se hablaban lenguas romances en expansión mundial. Ahora ubiquémonos en la península ibérica. Allí existían lenguas prerromanas. Nos referimos a lenguas que se hablaban en esa zona antes de la llegada de los romanos, como la íbera, celtíbera, lusitana, tartésica, celta y euskera. Esta última es la única que aún existe, que no procede del latín, tiene 1.000.000 de hablantes y se considera como una protolengua. Estas lenguas se escribían de derecha a izquierda. Ya que pensamos en la península ibérica con sus lenguas, ahora imaginemos que llegan los romanos a conquistar en el siglo III a.C. La civilización romana, mucho más avanzada y refinada que las otras, tenía importantes medios para su implantación, entre lo que estaba la infraestructura de carreteras, puentes y calzadas, servicios públicos y colonias. En este proceso, las culturas de la península perdieron su lengua y costumbres, con excepción de los vascos. La romanización se dividió en 3 etapas. La primera fue la conquista del este y del sur, del 218 al 197 a.C., con la Segunda Guerra Púnica, entre Roma y Cartago. La segunda fue la conquista del centro y oeste, del 155 al 133 a.C., con las guerras lusitanas. La tercera con la conquista del norte, del 29 al 19 a.C., con las guerras cántabras. Después de la llegada de los romanos, hubo diferentes invasiones que ayudaron a la formación del castellano. La de los germánicos o invasiones bárbaras surgen en el siglo V. Se mantuvo el latín producto de la romanización, pero se disgregó en muchas variedades por influencia de su lengua. También los galos invadieron en el 900 a.C. Estos son los invasores más antiguos, se extendieron por Europa en tiempos romanos. Otro grupo fue el de los árabes, musulmanes o moros, en el año 711. Se da la batalla de Guadalete. Así fue como inició su dominación, que se prolongaría durante 8 siglos. España se islamizó. En concreto, en castellano son más de 4.000 palabras las que se han tomado del árabe. Después de todas las invasiones, se formó el Reino de Castilla. El primer conde fue Rodrigo, en 860. En el 931, el condado de Castilla se unifica con el conde Fernán González, que en 1076 se une al Reino de León. En 1140 se unen los reinos de Navarra y Aragón. Con el paso del tiempo se van unificando y separando reinos por distintos conflictos. Esto permite que el castellano se extienda. Después, en el siglo XIII, el rey Alfonso el Sabio dotó al castellano de una norma escrita y adoptó como lengua oficial en todo su reino. Posteriormente, durante el reinado de los reyes católicos, el castellano se difundió por el Atlántico hacia América, y se publicó la primera gramática de la lengua española, escrita por Antonio de Nebrija en 1492. La expulsión de los judíos, dirigida por los reyes católicos en 1492, dio origen a una variedad dialectal del castellano del siglo XV, que todavía se conserva, el judeo español, que también se le conoce como sefardí o ladino. Su base lingüística es el castellano de finales de la Edad Media. Evolucionó de forma independiente con respecto al español peninsular y ha recibido influencias externas. Luego, el castellano alcanzó prestigio internacional a través de la literatura, principalmente en el siglo XVI, durante los reinados de Carlos I y Felipe II. En el siglo XVIII se produce una estabilización final con la fundación de la Real Academia Española en 1713. Después que se formara el castellano, te preguntarás, ¿y cómo fue que llegó a México? En 1492 llega Cristóbal Colón y posteriormente Hernán Cortés. La primera palabra prehispánica pronunciada y anexada por Cortés a su vocabulario fue canoa.
pero impusieron el castellano a todos los indígenas, y este se mezcló con lenguas prehispánicas. Pero existen grupos que aportaron palabras a nuestro idioma. Los de mayor influencia fueron los aztecas y mayas, y así fue como surgió el castellano mexicano.